Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el rincón del mundo en que nos estén escuchando. Reciban todos un fuerte abrazo. Siempre he comentado yo, bueno, por lo menos en la última época, que los venezolanos curiosamente hemos vuelto al momento de don Felipe II, ¿no? Siempre se decía que en la época de Felipe II en el Imperio Español no se ponía el sol, porque siempre el astro rey se encontraba al menos allá arriba en una posición del Imperio Español. Claro, lamentablemente para nosotros en esta época esto no es tan beneficioso, ¿no? Sino que más bien en virtud de la terrible diáspora que hemos debido vivir, se encuentra un venezolano, al menos viendo el astro rey en algún momento, ¿no? Y por tanto, bueno, también para el pueblo venezolano no se pone el sol, lo cual por supuesto que no es nada agradable, pero en cada momento complicado, precisamente hay que ver qué podemos hacer para colaborar. Y parte de lo que piensa el Centro Rocio, que se puede hacer, es llevar y siempre intentar mostrar lo que ha sido nuestra verdadera historia, lo que ha sido nuestros verdaderos valores, para así poder colaborar al máximo con nuestra querida Venezuela. Dicho esto, les doy la bienvenida a la segunda sesión de este curso. Juan Germán Rocio, maestro y padre de la libertad. Vaya que en la primera sesión hablamos un poco de Juan Germán Rocio. Hablamos de su vida, hablamos un poco de su obra, hablamos también incluso de su parte amorosa, de la genealogía, también de dónde venía este hombre. Explicamos, pero con lujo de detalles, exactamente cómo era esa sociedad castoide tan complicada, ¿no? En la cual se desenvolvió este mestizo llamado Juan Germán Rocio. Y una vez habiendo explicado esto, entonces en este segundo capítulo vamos a ver un poco cómo fue Juan Germán Rocio como abogado. Vamos a observar cómo es el ejercicio del derecho en este momento y cuál es la gran diferencia para Juan Germán Rocio en relación a los otros abogados de la comarca. ¿Por qué se le llama maestro y padre de la libertad a este abogado, a este profesor universitario que tanta luz dio a este país y lamentablemente se encuentra en el peor olvido? Vamos entonces un poco a hablar acerca de Rocio, abogado. Rocio comenzó a ejercer el derecho a partir del año 1796. Allí fue cuando Juan Germán Rocio realmente ya puede ejercer como abogado. ¿Por qué? Bueno, en virtud de que, como yo le comentaba en la sesión pasada, un poco, primero tenías tú que graduarte como bachiller en cánones o bachiller en derecho civil, luego realizar una pasantía para por fin poder comenzar a ejercer como abogado. Entonces Rocio ya en el año 1796 era un abogado en ejercicio, ¿no? Ya estaba litigando, ya había hecho sus pasantías. Rocio, tal cual como les he comentado, había demostrado muchísimas veces su genialidad, ganó diferentes premios estudiantiles, lo cual por supuesto no le había acarreado necesariamente que fuera bien visto por parte de la sociedad mantuana de entonces. Y es que, por supuesto, obtenemos que a los mantuanos no les gustaba mucho que otras castas sociales pudieran tener de ningún modo la misma relevancia que ellos solamente reclamaban para sí. De este modo, queridos amigos, Rocio no tenía entre sus principales clientes a los grandes cacaos de la época. Estos se buscaban precisamente a otros grandes cacaos que hubiesen hecho la carrera del derecho. Por tanto, Rocio más bien era un abogado que o se encargaba de defender a aquellas personas que se encontraban en una posición terrible en frente a los tribunales de la época. Y por tanto, él como abogado intentaba protegerles para hacer valer sus derechos, los derechos que curiosamente, de hecho, le habían dado los monarcas hispánicos. No creen ustedes que todo esto es como la leyenda que señala que los españoles solamente le daban derecho a los españoles. Bueno, es que aquí todos éramos españoles en ese momento. Por tanto, existía todo un ordenamiento jurídico, lo que posteriormente vamos a llamar las leyes de Indias, en las cuales existía protección para todos los súbditos del rey de España de ese entonces. Pero volviendo un poco a esto, ¿no? Rocio defendía muchos mestizos, defendía muchos pardos, muchos blancos de orilla, muchas veces no cobraba, solamente lo hacía pro bono, como decimos hoy en día, ¿no? Es así que, de hecho, se tiene que Juan Germán Rocio fue el defensor de este señor llamado don José Tomás Boves, ¿no? Boves era un marinero, él había hecho
la carrera de capitán allá en la península ibérica, luego había venido para acá, estaba trabajando precisamente en el puerto, ¿no? José Tomás Boves, y en esa época era bastante normal que existiera el contrabando. Yo lo decía como siempre la mejor manera de explicar la historia, de trasladar la historia, es con ejemplos que puedan ser cercanos a quien nos está escuchando, ¿no? Entonces yo lo decía, imagínense ustedes que en esta época venezolana, de hace relativamente pocos años, en los cuales el control de cambio era extremadamente férreo, incluso estaba prohibido y penado, ¿no? La venta de dólares, bueno, aun cuando es un hecho que se puede reputar que muy buena parte de la población venezolana realizaba la venta de dólares sin seguir la normativa del Estado. Al contrario, nos conseguimos porque siempre había uno o dos o un grupito al cual agarraban y lo imputaban por este delito, ¿no? La cuestión que vaya que va más allá o va en contra de lo que es el principio de proporcionalidad de la pena, pero esto ocurría. Entonces, bueno, dense cuenta que aun cuando parece que es absurdo, era un tipo penal que existía. Igualmente era en la época de Boves, ¿no? Estamos hablando de finales del 18 y inicio del 19. Y es que realmente todo el mundo hacía contrabando en ese momento, ¿no? Traían mercancías británicas. Era un poco absurdo no realizar este comercio, independientemente de que la corona española estuviera en guerra o no en contra de la Gran Bretaña, ¿no? Y en general, pues dejan pasar ciertas mercancías porque muchas veces, de un modo tributario, era muy matador realizar estos pagos de impuestos y poca ganancia se obtenía. Entonces, vamos, que el contrabando era algo perfectamente normal en el momento. Pero muchas veces cuando querían echar una varilla a alguien, se le echaban diciendo, tú eres contrabandista. Y claro, si él también estaba haciendo lo mismo que los demás, él es de quedar preso. Más o menos eso fue lo que le hicieron a José Tomás Boves. Ojo, este es Boves antes de ser el urogallo terrible que lucha en la Segunda República de Venezuela en contra de los patriotas, ¿no? En esa etapa de la Segunda República de Venezuela. Este es el Boves antes. Este es el Boves que sencillamente era un hombre que había venido de Asturias, era un blanco de orilla, había sido muy maltratado por los mantuanos, había sido muy humillado por los mantuanos, pero quería emprender. Este es este Boves, ¿no? Se tiene conocimiento, sobre todo por el deseo del padre Llamosas, que a José Tomás Boves pretendían fusilarlo, en un momento incluso, o sea, pretendían darle la peor pena. Y lo defiende es Juan Germán Rocio, precisamente, y se reputa que es Rocio el que obtiene que se le salve la vida a José Tomás Boves y se ha confinado en la villa de Calabozo, ¿no? O sea, al final entonces Boves pudo emprender como pulpero. Independientemente de lo que haya ocurrido después en la Segunda República, vamos que esto es muy, muy interesante. Ojo que poco se ha escrito sobre este caso en particular, ¿no? Poco se ha investigado realmente. Es muy, muy complicado establecer este hecho, sobre todo porque particularmente lo que investigamos, historia legal, yo no he conseguido todavía ese expediente, pero bueno, seguimos en su búsqueda. Sin embargo, por el decir del padre Llamosas, ya tenemos algo. Ahora, casos que sí hemos investigado, por lo menos que sí nos hemos adentrado en los archivos, realmente en los casos de Rocio como abogado. Rocio como abogado se permanece un poco en la sombra. Probablemente, bueno, probablemente no. Hasta ahora, el único que anteriormente había investigado a Rocio con escrúpulos como abogado fue el doctor Héctor Parra Márquez. Y lo hizo en este maravilloso libro que son 2 tomos, que es la historia del Colegio de Abogados de Caracas. Lo hizo Parra Márquez durante el siglo XX, la primera 1952, por allí fue cuando el Parra Márquez realizó esta labor. Pero bueno, Rocio como abogado entonces poco se ha estudiado. Pero nosotros que hemos emprendido la labor de estudiar la vida de Juan Germán Rocio completa, íntegra, al ser también profesores de Derecho, no solamente de pregrado, de posgrado, hemos emprendido la faena, la ardua faena de investigar en los archivos nacionales la labor de Rocio como profesional del derecho. Y nos hemos conseguido con unas cuantas sorpresas. Más allá de lo complicado que puede ser investigar en un archivo de Venezuela, un poco difícil, a veces las cosas están un poco mal ordenadas o no están donde deberían estar, hemos podido extraer algunas cosas. Y este es el caso del año 1797 de Isabel María Páez de Ochoa, que va a ser uno de los 3 casos emblemáticos que consideramos que demuestran a Rocio como abogado. Ojo, no quiere decir que sean los únicos casos que él haya llevado. No, existen muchos otros que, como les comento, están en investigación y pretendemos
publicar posteriormente otros análisis en torno a esto. Pero estos tres casos demuestran tal cual cómo Roscio llevaba adelante el ejercicio del derecho, y son de aquellos de los cuales queremos hablar, de manera que cuando ustedes escuchen, no solamente como algún abogado habrá en este curso, pero como ciudadano venezolano, ustedes escuchen que digan, bueno, este señor fue un prócer, o este señor fue el adalid de los derechos humanos en el mundo, ustedes dicen, ya va, aquí en Venezuela tenemos un señor que mucho antes de él estaba diciendo esas mismas cosas y les estaba defendiendo los tribunales. Por tanto, hay materia para sentirse orgulloso, ¿no? Sigamos adelante. Isabel María Páez de Ochoa era una muchacha que, según se reputa en la época, era bastante atractiva, ¿no? Era una de estas morenas criollas que en virtud de lo que había sido el proceso de mestizaje, había dado bastantes finos, delicados y hermosos ejemplares. Y este era el caso de Isabel María Páez de Ochoa. Ahora bien, ella vivía en un arrabal de la ciudad de Valencia. No vivía en uno de los sitios más de los mejores económicamente, al contrario, vivía donde vivía la gente pobre, en los arrabales, en los suburbios, y por tanto, incluso no se sabía quién era su papá. O sea, su madre nunca había dado un nombre específico para su papá, por eso es que ella es Isabel María Páez, es el apellido de la madre. Ella, bueno, tenía una hermana y usualmente iba a misa. Era muy, pero muy codiciada por los habitantes de la ciudad de Valencia. Y es así como recién llegadito, Juan José de Ochoa, funcionario español que iba para notario, se fija en Isabel María Páez de Ochoa, y vaya que con el paso del tiempo termina cortejándola y llevándola a casarse con él. A pesar de esto, la sociedad castoide estaba tan estratificada y era tan discriminatoria, ¿no?, que Isabel María Páez de Ochoa era reputada como parda. Y como habíamos observado en la sesión pasada, aun cuando era reputada como parda, no se le pretendía dar ninguna clase de garantía social, ¿no? De ahí que los mantuanos tenían una usanza absurda, una usanza social que más bien era humillante en frente de las otras castas sociales, que era alusiva a que solamente las mujeres mantuanas podían, durante la misa, utilizar un tapete, una mantilla, para poder arrodillarse y no ensuciarse los vestidos, ¿no? De hecho, se tiene en cuenta que parte del nombre de mantuano, del apelativo, el calificativo de mantuano, viene por allí, por esto de la mantilla. Yo sé que para muchos de ustedes esto sonará incluso un poco, mira, absurdo, ¿no? Sonará poco interesante. Bueno, ¿cuál es el problema? Que no puede arrodillarse. Que se arrodille entonces en el banquito. Bueno, en ese momento los banquitos no traían esas almohadillas tan cómodas que utilizamos hoy en día, ¿no? Bueno, pero no hay problema, que tanto se puede ensuciar. Recuerden ustedes que en esa época los vestidos de las mujeres eran bastante largos y bastante bonitos, ¿no? Y hoy en día los consideramos estrafalarios. Y esa no es una época en la cual usted se montaba en el metrico, usted se montaba en su carrito y usted lo estacionaba. No, para nada. Eso no es lo que ocurría, ¿no? En ese entonces el transporte era de tracto sanguíneo, es decir, eran mulas, eran caballos, cualquier especie animal que pudiera llevar personas encima, ¿no? Por tanto, cuando usted observa algún equino, usted se dará cuenta que el equino a cada momento, una de las cosas que más hace es hacer del vientre, ¿no? Y vaya, cuando hacen del vientre, pues crean una suciedad importante. Entonces, todo esto con caminos fundamentalmente de piedra y de tierra, con la llovizna usual que caía sobre el Valle de Caracas, hacía que el piso estuviera en un estado bastante inmundo. Por tanto, cuando la gente podía pasar a la iglesia, el piso terminaba mucho más sucio que de costumbre. Es así como, evidentemente, cuando se iban a arrodillar al momento necesario en la misa, pues lamentablemente los vestidos se estropeaban. Isabel María Páez de Ochoa, que estaba casada con este hombre bien nacido, de buena familia, bien ponderado, con buen trabajo, buen dinero, que le garantizaba una vida bastante cómoda, una vida bastante bonita para la época, pues estos vestidos hermosos que el marido le regalaba, ella se veía en la obligación de ensuciarlos.
muchas veces quedaban al punto incluso de ser destruidos. Ojo, un vestido en la época podía ser bastante costoso. De hecho, hay quien dice que había vestidos también elaborados, también confeccionados, que podían costar lo que podía costar un esclavo, y un esclavo era carísimo. Entonces, vaya, que en la época un vestido era algo importante. Y además también quiero que entiendan un poco esto. Poca gente se pone a pensarlo, ¿no? Pero las mujeres en la época eran más o menos consideradas como otro mueble en la casa, ¿no? Esto es muy lamentable, pero en efecto la lucha por los derechos de las mujeres en la época era prácticamente nula o inexistente, al menos en esta parte del mundo. Entonces, una mujer que no podía estudiar, que no podía ejercer cargos públicos en principio, que fundamentalmente nada más estaba criada para ser esposa, para ir a misa, para criar, ni siquiera para criar muchachos, porque en las clases pudientes los muchachos eran criados por las hayas. Las mujeres en realidad manejaban, ¿no?, todo lo que era la casa doméstica. Entonces, para una mujer que tiene tan pocas cosas en las cuales puede centrar su actividad y su amor, que tiene tantas otras prohibidas, no solamente por las convenciones sociales, incluso por la iglesia, ¿no? Decían que Dios quería que tú fueras así. Nada, pues para una mujer en este momento un vestido era realmente algo importante. Entonces, cuando hablamos de dignidad humana, no podemos sino que entenderla en su justo contexto histórico y darnos cuenta que, vaya, no era sencillo para una mujer de esta época ser mujer precisamente. Por tanto, estas cosas que hoy en día nos pueden parecer pequeñeces, bueno, entonces el vestido te compras otro, no era así para mujeres de esta época. Es un buen día, Isabel María Páez de Ochoa, herida en su dignidad, ya cansada de tener que estar ensuciando sus vestidos, dijo, no me da la gana. Y con este ímpetu criollo que conocemos los venezolanos, nuestras damas, un día se llevó junto con su hermana sus mantillas a la iglesia y pues punto que se pongan bravísimos todos, no me importa. Bueno, ella al realizar esto hizo que se armara tremendo zaperoco, tremenda algarabía en la iglesia. Hay quien dice que incluso la misa se suspendió, ¿no? Bueno, Isabel María Paz estaba bravísima, pero cuando llega a su casa no solamente se va a poner brava, va a tener miedo, porque en su casa la va a encontrar una demanda del síndico procurador municipal del Ayuntamiento de Valencia, demandándola por limpieza de sangre. Les voy a explicar un poco eso, no hace falta que ustedes sean abogados para que lo entiendan, porque en general el derecho se aplica para todos los ciudadanos, y lo que viene a ser la defensa de la dignidad también se debe aplicar para todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, resulta que en esa época los procedimientos judiciales se realizaban de este modo. La primera instancia, es decir, cuando usted iba y usted demandaba ante un juez, la primera instancia fundamentalmente era el ayuntamiento, algo así como la alcaldía, la primera instancia. Luego, el que decidía era el alcalde, el regidor, el que estuviera allí en el ayuntamiento, ¿no? Esa es la primera instancia. Luego, si a usted no le gustaba lo que se decidía en esa primera instancia, ya don Carlos III, y luego se había establecido sobre todo con don Carlos IV, había llegado a Venezuela en la Real Audiencia de Caracas, que eran los tribunales, vamos a llamarlos hoy en día superiores, es decir, aquellos en los cuales usted podía ir con asuntos de gran relevancia o realizar apelaciones de asuntos que vinieran de los ayuntamientos, ¿no? Usted llegaba a la Real Audiencia de Caracas, allí usted no lo iban a juzgar los mantuanos que usualmente estaban en los ayuntamientos, sino que iban a juzgar puros funcionarios de la península ibérica o funcionarios de otras comarcas del Imperio Español, ¿no? O sea, entonces, en principio, esta gente era un poco imparcial, porque curiosamente, en contra de lo que siempre se dice en la leyenda negra antiespañola, que no quiere decir entonces que nosotros estemos por allí enarbolando la leyenda rosa española, que dice que todo aquí era una maravilla, pero hablando en honor a la verdad, lo que históricamente ocurrió era que los mantuanos, es decir, los blancos criollos que tenían potestades sociales, económicas y políticas, abusaban de las otras clases, de las otras castas sociales, como el caso de los mestizos, de los pardos, de los indios, de los negros. Mientras que los blancos peninsulares, que venían directamente enviados por el rey de España, sobre todo en labor judicial, en labor de la Real Audiencia, intentaban servir más bien como mestizo de este pardo, tú no puedes realizar este abuso, ¿no? Entonces, en principio, los blancos peninsulares eran los árbitros, en virtud de que ellos eran la voz del rey de España, que estaba intentando, sobre todo a través del reformismo borbónico, de acabar con esta sociedad de adscripción tan férrea y realizar alguna clase de movilidad social. No lo digo yo, lean ustedes la Real Cédula de Gracias al Sacar,
fíjense ustedes, la Real Cédula en torno al legítimo trato de los esclavos, el propio permiso que se le estaba dando a pardos para ingresar en los batallones de las milicias, ¿no? Esto era otra cosa. Los mantuanos, por supuesto, que estaban resistiendo esto. Estaban intentando oponerse a todas estas reformas realizadas por la monarquía borbónica, ¿no? Muy bien. De este modo, la Real Audiencia servía como árbitro, esta vía imparcial para poder desarrollar la vida cotidiana venezolana, o la vida cotidiana de esta provincia de ultramar, que era la Capitanía General de Venezuela, que estaba recién fundada en el año 77. Muy bien. Cuando Isabel María Páez de Ochoa recibe esta demanda del síndico procurador municipal del Ayuntamiento de Valencia, ustedes es tal cual lo que están pensando. Es decir, ella estaba demandando el Ayuntamiento de Valencia a través de uno de sus funcionarios, que era el síndico procurador, e iba a decidir el Ayuntamiento de Valencia, sí. O sea, contrario a cualquier principio de imparcialidad. A ella la demandaba el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia iba a decidir, que estaba fundamentalmente plagado de mantuanos. Es obvio que nadie iba a querer defenderla a ella ante un juicio tan desigual, pero por esa época se encontraba en Puerto Cabello Juan Germán Rocio, sirviendo en una misión para el capitán general de Venezuela, porque es que realmente Juan Germán Rocio, al no conseguir trabajo entre mantuanos y trabajar fundamentalmente pro bono para las castas más desfavorecidas, entonces él debía necesariamente trabajar para lo que venía a ser el Estado en ese entonces, ¿no? Que era el capitán general de Venezuela, que como les he dicho, era ser el presidente de la Real Audiencia. Realmente allí las cosas eran un poco más justas que en la sociedad usualmente, ¿no? En la cual los mantuanos siempre tenían la última palabra. Por tanto, Rocio entonces era uno de los funcionarios fundamentales de las cabezas jurídicas mejor ordenadas, mejor pobladas que eran utilizadas en esta comarca de la Capitanía General de Venezuela. Y bueno, Rocio, que estaba por allí, Isabel María Páez escucha su caso, escucha quién es Rocio, va y le dice, bueno, usted defiéndame. Y Rocio le dice, yo la voy a defender. El juicio que le habían incoado a Isabel María Páez de Ochoa era un juicio por limpieza de sangre. Les voy a explicar más o menos qué es esto. Los juicios de limpieza de sangre eran muy populares en la época, porque se reputaba que si tú tenías una sangre pura, una sangre que fundamentalmente fuera blanca, y blanca bien nacida, tú podías tener acceso a ciertas prerrogativas sociales y económicas y políticas. Entonces un juicio de limpieza de sangre era importante, ¿no? Aquí la demandan a ella por limpieza de sangre en virtud de que una vez que ella la demanda, si ella no puede demostrar que ella es blanca, entonces los mantuanos de Valencia van a considerar que ella, al no ser blanca, no puede utilizar la mantilla, e incluso pena corporal se pedía en contra de Isabel María Páez de Ochoa. Y para ser más atroces, no solamente demandan a Isabel, demandan también a su hermana y demandan a su marido. O sea, su marido, que era obvio, que era un hombre que venía de la península ibérica, enviado por el rey de España, y por tanto, mira, este hombre, claro que tenía un linaje conocido, ¿no? Pues también la demanda. Entonces, Rocio, en lugar de realizar una defensa que habría realizado cualquier abogado de la época, probablemente, ¿no? Habría intentado soslayar el hecho de que ella no era parda, sino haber intentado algo. Rocio va en contra del prejuicio. Es decir, Rocio, en su contestación, no se dedica a decir, no, mi cliente es blanco, sentido. ¿Cómo es que a mi cliente van a estar atacándola por algo esta fruslería, esta bobería, que es que no pueden utilizar las mantas en el piso más que los mantuanos? No hay ninguna regla, ninguna ley del Imperio Español que diga eso. Es más, el Imperio Español ha trabajado constantemente para que se acabe este conflicto castoide, tal cual como pretenden llevarlo a su máxima expresión los mantuanos. Entonces, Rocio, en este juicio, tiene algunos momentos de los cuales habla bastante férreamente. Y yo voy a leerles tres, ¿no? Quiero que lo escuchen. Rocio dice: hasta los negros, que en los siglos de la ignorancia eran reputados como individuos de otra especie, consiguieron en los presentes y más ilustrados la restitución de la degradación que habían sufrido tantos años, aún contra el dogma inconcuso
que profesamos de no haber habido más que un padre y una madre común de nuestra especie, de donde todos provenimos y en quien todos pecamos. Y verdaderamente solo la ignorancia de las leyes de la naturaleza y la atrevida ciencia de los escolásticos pudieron pretender excluir de la especie humana a los negros. La necia división aristotélica de accidentes absolutos y accidentes relativos fue sin duda la autora de una sentencia tan bárbara y cruel. Mas gracias a las luces de la filosofía sensata que se extendieron en nuestro hemisferio, ya los soberanos europeos, oyendo sus consejos, expidieron muchos decretos llenos de humanidad para que se les trate como a vasallos útiles y dotados de razón. Wow. Que alguien diga esto en esta época es particularmente interesante, ¿no? Porque Juan Germán Rocio está haciendo aquí, él era doctor en Derecho Civil, bachiller en cánones, era profesor, por tanto, él está aquí nada más y nada menos que interpretando debidamente a Aristóteles. O sea, le está haciendo parte de la interpretación aristotélica aquí, la que él considera que es la usual o la correcta interpretación de Aristóteles, y está atacando a los escolásticos. Entonces, wow, es un razonamiento profundísimo, complicadísimo, no es nada sencillo como uno lo lee. Es un razonamiento en el cual a través de él pretende demostrar que es una bobería estas prerrogativas castoides, ¿no? Entonces Rocio sigue. En nuestra misma España acabamos de ver firmada la más estrecha alianza entre los españoles y los habitantes de Asia y África, sin que las preocupaciones que haremos de nuestros antiguos hayan sido capaces de vencer la natural clemencia de la majestad católica, ni la ilustrada política de sus ministros para dejar de tratarlos como hombres criados por Dios para los fines de su inescrutable sabiduría, y propios para las utilidades que resultan al mundo de la paz mutua y concordia general de las naciones entre sí. Política tan humana no puede ser contraria al espíritu de la religión, por más que lo repitan ciertos moralistas declamadores que impugnan a veces los más sagrados derechos de la razón y de la naturaleza. Y finalmente Rocio dice, si sobre los pleitos de calidad que ninguna utilidad traen a los estados, ni para las letras, ni para las armas, ni para el comercio y agricultura, se diese lugar al lío de alfombras y tapetes mujeriles, padeceríamos las artes y ciencias, y por consiguiente la nación un quebranto muy notable, porque distraídos los vasallos en estas frioleras y pataratas, perderían en ellas el tiempo que podían emplear en asuntos de importancia. Yo no sé si en el país de las monas se suscitarían disputas y contiendas de esta clase. Lo que sé es que aquellas que en la antigüedad y en el tiempo del mayor fanatismo se promovían sobre pelucas, abanicos, polvos y otras frulerías se disiparon enteramente. Así también se disiparán los pleitos del tapete. Esto es increíble, ¿verdad? Que cada vez que yo leo esto, y esto está en el año 1797, es impresionante. Mucha parte de este fundamento va a ser, de hecho, los reclamos que van a enfrentarse durante el siglo XX en el mundo, ¿no? En contra de la discriminación. Y aquí estamos viendo cómo Rocio está hablando en el siglo XVIII, final del XVIII, de esto. Y es aquí donde viene, de hecho, el título de mi libro, Vanidad, Locura y Entusiasmo, 3 casos de Juan Germán Rocio. Él también señala esto en este juicio. Infeliz estado, aquel en que la vanidad, la locura y entusiasmo usurpan el premio debido por derecho natural y divino al mérito y a la virtud. Desgraciado pueblo, aquel en que la nobleza hereditaria, que es la de tercera e ínfima clase, se prefiere a la de segunda, que es la civil, y lo que es más, a la natural, que es la primera clase, la más excelente de todas, la real y verdadera, la celebrada en divinas y humanas letras y la estimada y amada de Dios y de los buenos. Esta es la hidalguía y nobleza de bondad. El que la tiene es y se debe llamar con propiedad hidalgo y noble, porque está adornado de la más preciosa cualidad, y a la verdad solo ésta debía y debe gozar de todas las distinciones y caracteres inventados por la política de las naciones. La experiencia nos demuestra los malos sucesos de aquellas en donde cierta casta de hombres por unos accidentes exteriores se halla privada de los honores concedidos a los demás. Así se explica quien por fuerza de un derecho humano y positivo se mira a pesar de sus nobles inclinaciones inhabilitado para obtener los empleados honoríficos de la patria en que nació. Una vez más Rocio desarrollando increíblemente la doctrina aristotélica, y de hecho habla de los accidentes, incluso parte de la doctrina aristotélica. Sí, queridos amigos, este es Juan Germán Rocio. Imagínense ustedes lo que está diciendo este hombre. ¿Cómo se le ocurre a un abogado de la comarca decir semejante barbaridad?
Porque eso de que todos somos iguales ante los ojos de Dios ante la ley, y la discriminación está muy mal, eso es una cuestión que yo sé que todos ustedes fueron criados bajo esa premisa y lo consideran como algo normal, pero no es normal. Eso es relativamente nuevo en el mundo, queridos amigos. En esta época lo normal era la diferencia. Lo normal era decir que todos éramos diferentes, no solamente ante los ojos de Dios, sino también ante la ley. Y era muy mal visto quien pretendía hablar a favor de la igualdad de los hombres y mucho menos en favor de esa, de que solamente a través del mérito pudiéramos nosotros conseguir nuestro verdadero lugar en el mundo. Así que eso no era tan sencillo como nosotros hoy en día pensamos que es. Realmente en esta época, hacer lo que hizo Rocio, lo que planteó Rocio, era bastante complicado. Y era tan complicado que luego entonces, Juan Germán Rocio, el año siguiente, este juicio estaba en desenvolvimiento, pero este juicio había sido comidilla entre los abogados de la época, en general entre los mantuanos de la época, y hacía que a Rocio lo odiaran mucho más de lo que le despreciaban usualmente, ¿no? Porque estaba atacando al status quo. Este juicio era la comidilla de la gente de la época, estaba en desenvolvimiento, por tanto, y vaya que se decían cosas complicadas de Rocio, sobre todo porque recuerden ustedes que por esta época estaba desarrollándose lo que venía a ser el complot de Wally España y Picornell, aquí en la propia Capitanía General de Venezuela. Entonces, que este señor estuviera diciendo estas cosas hizo que incluso Rocio fuera observado o tachado de sedicente, fuera tachado de conspirador, pero no se descubrió nada al respecto. Rocio estaba llegando a este análisis exclusivamente a través de lo que venía a ser escrúpulos jurídicos, escrúpulos que hoy en día llamamos derechos humanos y derechos constitucionales. En esa época, como les digo, no era visto así, ¿no? Entonces, pasamos al año siguiente, el año 98, este juicio no estaba en desenvolvimiento. Y bueno, ya el ilustre Colegio de Abogados de Caracas, que de hecho todos los abogados de Venezuela estamos inscritos ante este gremio, por eso me traje yo este pin hoy, para hablar con ustedes sobre Rocio. Este es el pin del ilustre Colegio de Abogados de Caracas, tiene el escudo del ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Bueno, ya el ilustre Colegio de Abogados de Caracas estaba en funcionamiento, ¿no? Como yo les explicaba un poco en la sesión pasada, para ejercer el derecho, antes de que el ilustre Colegio de Abogados de Caracas entrara en funcionamiento, solamente hacía falta estar inscrito ante la Real Audiencia de Caracas como abogado, estar inscrito ante o ser profesor o en general haber también formado parte de otros gremios, como la Real Academia de Derecho Español y Público, de la cual Rocio formaba parte. ¿Sí? Era perfectamente normal que este hombre que era profesor de los abogados que se iban a graduar, que de hecho se lo muestra Héctor Parra Márquez en su gran obra, Rocio realizaba la labor de 4 o 5 profesores, él solo, había muy poco hombre que tuviera la madera de profesor y que supiera tanto como Rocio. Entonces, era perfectamente normal que Rocio, cuando llevara sus papeles en el año 98 para inscribirse en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, lo aceptaran, ¿no? Pues no. Y este juicio es muy complejo, ¿no? El anterior, el del año 97, yo le debo decir con mucha tristeza que yo solamente he podido conseguir retazos del juicio. Retazos del juicio. Una de las mayores alegrías que he tenido como investigador histórico ha sido que conseguí un documento que estoy plenamente convencido que nadie que haya estudiado Rocio lo pudo haber tratado antes, porque además de que no lo recogen, cuando yo lo consigo estaba muy mal archivado, estaba en un lugar que nadie se lo habría imaginado, ¿no? Entonces, allí yo conseguí lo que viene a ser el auto de ejecución del juicio de Isabel María Páez de Ochoa. Hoy en día, un auto de ejecución es cuando se acaba un juicio, se le pide al tribunal que ejecute la sentencia si no la cumplen voluntariamente, y el tribunal dice, ok, cúmplela. Eso es todo lo que dice el tribunal. Pero en esa época, un auto de ejecución de un juicio de la Real Audiencia de Caracas era
algo interesantísimo, ¿no? Porque allí se hacía un resumen de todo el juicio. Entonces, claro, imagínense ustedes qué alegría, pero yo veo el resumen de todo el juicio de Isabel María Páez de Ochoa. Yo sé que no les he contado el final, pero es que está tan íntimamente relacionado con este caso del otro Colegio de Abogados de Caracas que yo tengo que contarles primero esta parte del caso para que ustedes entiendan cómo se entrelaza, ¿no? Les va a encantar. Bueno, Rocío lleva sus papeles y le dicen que no, le dicen que no lo van a admitir. Dice, bueno, pero ¿por qué? Es que no sé, usted tiene que traer, se los voy a, es un juicio complicado, se los voy a traer bastante diáfano, ¿no? Usted tiene que traer, estas copias no están lo suficientemente claras, tiene que traer una mejor prueba en torno a esto. Rocío se pone bravísimo, Rocío sabe que le van a decir que no, porque ¿qué pasaba en la época? Este gremio de abogados había tenido, por supuesto, que alivianarse mucho en cuanto a exigir requisitos para ingresar, ¿no? De hecho, los requisitos que se pedían eran muy similares a los para ingresar en la Real Audiencia de Caracas, eran muy similares. Entonces, claro, como habían tan pocos mantuanos de sangre pura que estaban intentando ingresar a este gremio en Venezuela, en la comarca de Venezuela, se había relajado mucho, incluso gente que se reputaba como parda, como mestiza, se le dejaba entrar. Bueno, pero a Rocío no lo van a dejar entrar por todo este conflicto que tienen en contra de los mantuanos, ¿no? Entonces Rocío dice, si ustedes a mí no me dejan entrar, yo voy a ir ante el Real Consejo Supremo de Indias, voy a ir ante el rey en persona, pero júrenlo que yo voy a hacer valer mis derechos. O sea, Rocío, en lugar de intentar llegar a un arreglo con estos abogados, prefiere pelearse con todos los mantuanos de la comarca. Entonces, claro, Rocío comienza un proceso y luego se encuentra sorprendido porque el Colegio de Abogados de Caracas lo demanda. ¡Vaya! Y todo esto ante la Real Audiencia de Caracas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan interesante!, ¿no? Un hombre como Rocío, un mestizo, enfrentándose en contra de todos los mantuanos. Esto es, por supuesto, que uno de los casos más interesantes que yo he visto en mi vida, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, queridos amigos? Como digo, el caso es muy complicado. Este sí permanece íntegro por la gran labor de don Héctor Parra Márquez, que al encontrarse en cargos dentro del Colegio de Abogados de Caracas en el siglo XX y estar este juicio íntegro en el Colegio de Abogados de Caracas, él lo pegó, lo puso todo, lo unió todo, ¿no? Y al final se lo pidieron para mandarlo al Archivo General de la Nación y reside allí, pero está todo ordenadito, ¿no? O sea, está dentro de un despelote de causas, pero está todo unidito. Entonces, qué bueno. Nosotros, de hecho, estamos en el proceso de digitalizarlo todo. No es tan fácil, sobre todo porque ahorita, lamentablemente, estamos en esta etapa en el 2021 de pandemia, ¿no? Y, bueno, nada, es un poco complicado hacer cosas como estas ahorita. Pero seguimos adelante. Te imaginas, bueno, pero termine de contarme qué pasó con el Colegio de Abogados. Nada, el Colegio de Abogados lo demandó en el juicio por no tener las condiciones para poder ingresar en el Colegio de Abogados de Caracas. Y en pleno conflicto, en pleno pleito, le traen a Juan Germán Rocío unas actas diferentes a las que él había demostrado. Vamos a analizar un poco la figura de Rocío, ¿no? Rocío era hijo de Juan Cristóbal, José Cristóbal Rocío Porre. Puede que el nombre Giovanni Cristoforo son nombres muy propios italianos, el papá de Rocío era italiano. Él tenía en el ducado de Milán una familia bastante próspera, habían de hecho sido obispos, los Rocío eran muy bien reputados en Milán. El problema venía por la parte materna, en tal caso. Es que la mamá de Rocío vendría a ser una mestiza, una cuarterona, como el mismo Rocío la coloca. Y el acta que Rocío trae en torno a lo que viene a ser la familia de su madre, allí se coloca que la mamá de Rocío, o el acta, lo que dice el acta, no se habla sobre la calidad, ¿no? De la mamá de Rocío, o sea, de dónde venía. El Colegio de Abogados, a través de Garay, lo habían colocado exclusivamente para que estuviera en este juicio en contra de Rocío. Él trae un acta que coloca que su mamá era india. Y entonces a Rocío lo acusan de falsificación de documentos públicos, lo cual es un delito, y no solamente era que Rocío no iba a poder seguir ejerciendo el derecho porque no le iban a aceptar en el Colegio de Abogados de Caracas, que era un requisito sine qua non, sino que ahora también pretendían imputarlo con un delito y esto tenía pena corporal. Si lleva adelante el juicio,
muy interesante todo lo que está pasando. Roscio inscribe en las páginas de La Humanidad un par de escritos impresionantes, profundísimos, en los cuales habla sobre su vida, habla incluso de cómo el decano del Colegio de Abogados de Caracas siempre lo había odiado, que es don Juan Agustín de la Torre, porque ya en su época de joven profesor, él había sido más aplaudido en un acto público que Juan Agustín de la Torre, que era uno de los jefes de la universidad. Entonces él habla de esto, habla de cómo él había logrado venir para acá, de cómo se habían dado las cosas en la universidad y cómo habían sido sus casos. Y además tiene el tupé de realizar la calificación jurídica de blanco. Es decir, él dice, súbditos de la corona española son obviamente los blancos, ¿no? Porque vienen directamente de la península ibérica. Pero cuando aquí comenzaron con el proceso de conquista, los Trastámara, que son los últimos, los Austrias, que son los que le van a suceder en la corona española, y ya, como les he dicho, en época de los Trastámara, Fernando II de Aragón propició incluso el matrimonio entre indígenas y blancos. Y a los indígenas se les reputó como súbditos privilegiados de su majestad católica. Por tanto, si ambos son súbditos y ambos tienen privilegios, es decir, blancos e indígenas, y lo que viene de blanco indígena es mestizo, entonces también los mestizos tienen que tener los mismos derechos que tendría un blanco, ¿no? Increíble. Increíble, porque no he leído yo nada similar al respecto en un juicio de la época, y vaya que lo he buscado pocos, ¿no? Este razonamiento es impelable. Por tanto, el Colegio de Abogados de Caracas no insiste sobre ello, sino que insiste en que Roscio está actuando de mala fe y que como él trajo esas actas que son falsas de su mamá, que no colocaban así cuál calidad era, entonces seguramente las actas del papá también eran falsas, que trajera copias él del acta del papá. Claro, esto era una cosa lamentable y tristísima, porque tenía que ir él otra vez hasta Milán, y Milán se encontraba, o sea, esa parte de tránsito estaba en guerra. Entonces, era realmente una cochinada lo que le estaban haciendo en este juicio a Roscio, ¿no? O sea, Roscio sencillamente sigue adelante con el juicio, y en pleno proceso traen copia del juicio de Isabel María Páez de Ochoa, en el cual Roscio está diciendo que todos tenemos que ser iguales. Y dicen que este hombre, es más, llame al capitán general, este es un delincuente, miren lo que está diciendo, está atentando en contra de la seguridad pública, es más, hay que llevarse preso este sinvergüenza. Es lo que decían el Colegio de Abogados de Caracas, ¿no? Dense cuenta tanto ustedes que en efecto no es como lo ha pintado la leyenda negra antiespañola, que nada más se le dan prerrogativas a los ibéricos o a los mantuanos, que el capitán general considera que esto es una superchería, es una tontería. Y de hecho, el fiscal de la Real Audiencia dice, no, o sea, Roscio está actuando en este juicio, diciendo estas cosas tan duras en este juicio, se refiere al Colegio de Abogados de Caracas, independientemente de lo que haya dicho en otros, por el maltrato que se le está dando. Y ustedes se lo están dando a él. Dense cuenta que, una vez más, la Real Audiencia era el árbitro del asunto, ¿no? Bueno, ya a finales de 1800, la Real Audiencia de Caracas, a través del fiscal, el fiscal da la opinión de que Juan Germán Roscio debe ser admitido en el Colegio de Abogados de Caracas. Y vaya que están bravos los del Colegio de Abogados de Caracas. Entonces impulsan una prueba para ir hasta la población, lo que hoy en día es el estado de Guárico, del pueblo, en el cual se consiguió el acta de la mamá de Juan Germán Roscio, para ver cuál es la verdadera, si la de Roscio o la que trajo Garay. Si la de Roscio no era verdadera, en efecto Roscio había falsificado un documento público e iba a tener pena, ¿no? ¡Wow! Este es otro de los casos más interesantes como investigador que me ha tocado una vez más con Roscio, porque yo estaba leyendo este juicio como quien lee una novela interesantísima, lo que está pasando. O sea, Roscio será culpable, se le van a llevar preso. Y sinceramente debo comentarle que tuve por un momento dudas, ¿no? Porque es que cuando el sistema es injusto, es muy normal que la gente tome otros caminos para facilitar la vida, ¿no? Pagarle a un gestor, pagarle a alguien para que te elimine algo, pagarle a alguien para que te coloque algo. Si había tanta discriminación, en esa época era muy normal que la gente falsificara partidas o fe de bautismo, actas de bautismo, y colocaran que sus familiares no eran indios, mestizos, etcétera, pasaban. Es así como se va la Real Audiencia en comisión, mandan una comisión para allá, y observamos que llegan a hablar con el sacerdote, ¿no?
que la firma que salía allí era de él. Entonces él dice, cuando ve el acta de Rocio, esa firma no es mía. Yo dije, nada, aquí se acabó, Rocio es culpable. Pero él dice, como tampoco es mía ninguna de las firmas de los últimos años, porque yo tengo un mal que hace que yo mantenga siempre la mano en movimiento. Evidentemente son enfermedades que han sido colocadas mucho más adelante, lo que hacemos mucho más adelante son usuales, pero este malestar, vamos a llamarlo Parkinson, vamos a llamarlo tembladeras, como ustedes quieran, le impedía el firmar. Entonces él dice, lo que firmaban son o un monaguillo que yo tengo por allí, o el notario del pueblo. Entonces, claro, no había manera de saber quién había firmado esa acta, porque ambas actas estaban firmadas y estaban llevadas a cabo por la misma oficina, ¿no? O sea, había que revisar el libro de actas para ver cuál era la verdadera. Y señores, el acta verdadera era la de Juan Germán Rocio. Garay y el Colegio de Abogados de Caracas odiaban tanto a Rocio que habían falsificado un documento para intentar mostrar que Rocio era un delincuente y apresarlo. Así fue la cosa. Todo esto consta en el expediente. Todo esto está establecido allí. Luego, con el paso del tiempo, sencillamente las cosas se colocan un poco lentas, ¿no? El Colegio de Abogados de Caracas se niega a admitir a Rocio. Rocio cada vez más realiza labores con el capitán general. Y al final de cuentas, una vez que se va el decano del Colegio de Abogados de Caracas y entra otro mucho más razonable, por lo visto hay un arreglo privado entre Rocio y el capitán general, Rocio y el Colegio de Abogados de Caracas. Rocio desiste de cualquier acción, eso es lo que se llama un desistimiento. Si Rocio desiste de cualquier acción y el Colegio de Abogados de Caracas dice, yo lo acepto a usted en el año 1805 dentro del Colegio de Abogados de Caracas, y usted cuando pueda tráigame una copia del acta de su mamá o tráigame una prueba mejor de lo que usted quiera para asentarlo en el acta, ¿no? Esto es una formalidad, obviamente. El Colegio de Abogados de Caracas no quiso quedar como que Rocio le había ganado a todos ellos, entonces, bueno, le digo, bueno, por lo menos vamos a colocar que te vamos a pedir unas pruebas aquí que cuando quieras las traes, pero ya estás admitido. Entonces, Rocio había ganado. Vuelvo al caso de Isabel María Páez de Ochoa, ¿no? En pleno juicio de Isabel María Páez de Ochoa, que tanto me costó analizarlo, estudiarlo, por lo que les digo que está hecho pedazos, ¿no? Yo veo que evidentemente Rocio pierde, ¿no? El ayuntamiento de Valencia dice, usted está loco, pierde. El ayuntamiento buscó pruebas horribles en contra de Isabel María Páez de Ochoa. De hecho, se trajo un par de pardos, a un mulato, que decían que ellos habían mantenido relaciones íntimas con la mamá de Isabel María Páez de Ochoa y que ellos eran sus padres. O sea, cosas así. Y el ayuntamiento de Valencia entonces da por probado que ella es parda y la condenan no solamente a penas corporales, también a penas pecuniarias, ¿no? Bueno, Isabel María Páez de Ochoa apela y va con este caso ante la Real Audiencia de Caracas. Yo pensé también en su momento, nada, a Rocio le dijeron, señor, ¿usted cómo nos va a defender así tan mal diciendo esas barbaridades de que todos somos iguales? No. Me busco otro abogado, pero no. Lo que pasa es que como Rocio no había sido admitido dentro del Colegio de Abogados de Caracas, él no podía seguir defendiendo a Isabel María Páez de Ochoa. Entonces ellos se buscaron a otro abogado que sí podía ejercer. Obviamente, lo que ocurrió, ¿no? Entonces Rocio puede seguir trabajando con el capitán general, pero en este caso sin firmar, pero realizando su labor jurídica. Pero ir a los tribunales como abogado no podía hacerlo hasta que el Colegio de Abogados de Caracas no lo aceptara entre sus filas. Es así, queridos amigos, como entonces nos encontramos nosotros con que a Juan Germán Rocio también va a ganar el caso de Isabel María Páez de Ochoa, porque en el año 1801 la Real Audiencia de Caracas desestima toda esa vagabundería que ellos tenían como pruebas en contra de Isabel María Páez de Ochoa y les permite a Isabel María Páez de Ochoa utilizar el tapete en la iglesia. Palabras más, palabras menos. Entonces, este es Juan Germán Rocio, ¿no? Un hombre que no solamente llevó adelante juicios complicados, sino que lo hizo con tanta pericia y con tanto conocimiento jurídico que lo hizo con buen éxito. Finalmente, está el caso que también trato en mi libro, de hecho en mi libro Vanidad, Locura y Entusiasmo, traigo íntegros como anexos los escritos de Juan Germán Rocio ante el Colegio de Abogados de Caracas y trato este último caso, ¿no? Que me parece que es un caso fundamental. Rocio
había ido preso luego de la caída de la Primera República a Cádiz, y de Cádiz lo había mandado a Ceuta, en África, una prisión espantosa. Entonces Rossi estaba allí preso y él ya era un republicano convencido, sigue adelante con su manera de pensar, con su manera de ver las cosas. Y es así como Rossi escribe el libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Logra, quién sabe cómo, escaparse directamente desde la prisión de Ceuta con unos buenos compañeros de estos monstruos que señalaba Monteverde. Se escapa con José Cortés de Madariaga, el famoso cura que dijo el no detrás del Paran en el año 10, con Juan Pablo Ayala, con Juan Paz de Castillo, y llegan al Peñón de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar, recordarán ustedes que ya estaba en dominio de los ingleses, de los británicos. Y al estar ya en dominio de los británicos, sencillamente los británicos, para no meterse en problemas con la corona española, viendo que eran unos reos, prefirieron devolver a Rossi y a sus amigos a Ceuta. Rossi, uno de los hombres que siempre lo iba a visitar era Thomas Richard. Él le pide a Thomas Richard que le dé un folio, que le dé una hoja, y Rossi tiene un recurso de habeas corpus. Habla mucho del conocimiento increíble de Juan Germán Rossi en derecho en la época, porque el Act de habeas corpus era uno de los documentos fundamentales en la historia de la Gran Bretaña, que fundamentalmente era garantizar la seguridad personal, la libertad personal del reo, ¿no? Siempre y cuando no tuviera sentencia en su contra, y mucho más, si le estaban vulnerando un dispositivo legal, pues también tiene que estar en libertad. Entonces Rossi escribe un habeas corpus de la tradición británica al príncipe regente de Inglaterra, explicándole lo que había ocurrido. Utiliza figuras que en derecho van a ser muy posteriormente analizadas, como el caso del hecho notorio. Él habla de que es un hecho notorio porque no tiene pruebas de la capitulación, que a él le vulneraron la capitulación que decía que le iban a perdonar la vida a todos los que habían participado en la Primera República. Entonces él dice, no tengo aquí la capitulación para mostrarla, pero esto es una notoriedad, todo el mundo sabe que eso existe. Entonces, esa figura en derecho va a ser, de hecho, expuesta, explotada y desarrollada en el siglo XX, sobre todo con autores como el florentino Piero Calamandrei. Nada, un poco más adelante. Entonces, Juan Germán Rossi lleva adelante este habeas corpus y le dice al príncipe regente de Inglaterra, usted tiene que garantizar nuestra libertad personal porque su gobernador, actuando incompetentemente y contra la ley, contra leyes, nos mandó presos contra quien no nos está garantizando lo que usted debería hacer gracias a la del habeas corpus. Palabras a palabras. Esto va a hacer entonces que el príncipe regente de Inglaterra mande eso a la Cámara de los Lores consideren que en efecto tiene razón y comiencen con una presión diplomática importante en contra de Fernando VII, y Fernando VII manda a liberar a Juan Germán Rossi y a sus amigos. Entonces, queridos amigos, claro, ustedes nunca se han enterado de este caso porque, aun cuando es uno de los casos fundamentales de habeas corpus en el mundo, de derecho a la libertad personal, ustedes no se han enterado porque lamentablemente se ha aupado, se ha buscado siempre llevar adelante lo que viene a ser la heroica, la caudillez, que como aquí Rossi no se escapa lanzando balazos, no se escapa por allí con un machete en la mano, no se escapa por allí ante algarabía bélica, sino que lo hace a través de un recurso de habeas corpus, pues esto no es famoso, de esto no se habla cuando debería ser uno de los hitos en la historia de Venezuela. Queridos amigos, ya nos hemos extendido un poco en esta sesión del día de hoy. Queríamos mostrarles cómo era Juan Germán Rossi como abogado, para que ustedes observaran que no fue que de la nada salió este señor y de pronto se puso a redactar acta de independencia, constitución, sino que era un académico que seguía este precepto de Cicerón. No basta tener la razón, hay que hacerla valer. Y esto lo hizo Juan Germán Rossi a lo largo de su vida como profesional del derecho. Queridos amigos, como siempre ha sido un placer estar con ustedes en esta segunda sesión del curso Juan Germán Rossi, maestro y padre de la libertad. Nos vemos más tarde para la ronda de preguntas, dudas y comentarios.